Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en la segunda tanda de webinars de Trusted Family. Mi nombre es Claudia Gómez. Tengo aquí a Henry Cubides, nuestro invitado de hoy. Antes de empezar con nuestro webinar, les quería contar de esta serie que vamos a tener este segundo semestre con el tema de sucesión. Es muy importante este tema en todas las empresas familiares, pero a mí me encanta traer personas con las cuales he trabajado, con las cuales he tenido unas conversaciones muy profundas, porque la sucesión, como los voy a ahorita hablar en la introducción, pues tiene unos sentimientos encontrados de lado y lado para el fundador y para la persona que está sucediendo, o cuando se frustra la sucesión, que es en el caso que vamos a hablar hoy. Y además de esto, pues les quería contar por qué la plataforma de Trusted Family es una herramienta perfecta para ciertas situaciones que tenemos cuando hablamos de sucesión. Especialmente en América Latina, tenemos una realidad que es que muchos de nuestros next gens o muchas de las personas que hacen parte de la familia se trasladan a otros lugares del mundo. Y es muy importante que esas personas estén conectadas, haya comunicación, haya conectividad y sea de una manera confidencial y segura. Y lo que pasa es que cuando yo no comparto toda la información que debo, porque o no estoy dentro del país o porque no tengo acceso a los órganos de gobierno y solo unos pocos tienen acceso a esos órganos de gobierno, se crean muchos conflictos. Entonces aquí vemos muchas Cs: conexión, comunicación, confidencialidad y conflicto. Entonces, esta plataforma funciona muy bien porque en el caso de pronto que hoy veamos, muchas veces cuando la sucesión se da, quedan muchas industrias, muchas compañías que están a cargo de los hermanos, de los tíos, etcétera, y es muy importante poder compartir lo que está pasando en cada una de estas empresas para que no haya conflicto y para que yo pueda rendir cuentas. Entonces, la plataforma con los espacios que nosotros traemos, que son totalmente customizables, sirven muy bien para que ustedes puedan poner la información de cada compañía en un lugar, darle acceso a las personas que no trabajan en esa compañía, que de pronto son partes de las juntas, y tener espacios para compañías y espacios para juntas de esas compañías. Entonces, les quería hablar un poquito de este caso de uso y ya entrar directamente a nuestro tema de hoy. Entonces, voy a leerles algo que me parece interesante para hacer esta introducción. Durante muchos encuentros con fundadores que están pensando en el proceso de sucesión, uno se encuentra con que ellos se sienten frustrados porque ven que el sucesor no está listo, le falta enfoque, disciplina, una vida balanceada, resiliencia, una vista de largo plazo, una mente emprendedora, humildad y ser más conservadores, y lo que hacen es optar por traer gerentes externos. Y muchos de los Next Gens con los cuales he hablado se encuentran en una situación que además a estas personas, a estos fundadores, lo que pasa es que dicen que a estos fundadores les da susto dejar sus reinos y que les da miedo o aprensión a los cambios que pueden llegar con el cambio de guardia. Y esto puede ser cierto, pero en este proceso se dan varias conductas que hacen mucho daño y que llevan a que este proceso pueda ser una carrera con muchos altibajos y muchas emociones involucradas. Entonces ahí es donde entra mi invitado Henry, que como le dije antes de abrir los micrófonos, esta va a ser una charla del corazón de un Next Gen que estuvo en una situación con un padre, como yo digo, del tipo monarca, que es un emprendedor maravilloso, una persona que es hacer, hacer y que creó tres compañías muy grandes en Colombia: Coltanques, Easy Flight y Envía. Y Henry es uno de cuatro hermanos y nos va a hablar un poco de cómo fue su experiencia, porque yo siento que cuando a uno le hablan de cómo le fue, se va a poder
otra persona que está en la misma situación sentirse reflejado y poder ver los sentimientos que Henry nos va a contar, verlos reflejado en él mismo y que se dé cuenta que no está solo. Entonces, esta charla, tanto para los fundadores como para los Next Gens, funciona muy bien. Entonces, Henry, bienvenido. Muchas gracias por habernos aceptado esta invitación. Hola Claudia y hola a todos, ¿cómo están? Yo te quería preguntar primero, ya bueno, decir que se me ha olvidado decir, de estas tres empresas fantásticas que tenemos, generan casi 11.000 empleos directos y 4.000 indirectos, para que Ujú. veamos el tamaño de empresas con las cuales estamos hablando. Entonces voy a empezar. ¿Quién es Henry David Cubides? Cuando cuando leí las preguntas, por esa tuve, porque esa es la más difícil. Eh, yo, yo había contado esa anécdota de que una vez en una playa por allá me preguntaron lo mismo porque es difícil saber quién soy en términos prácticos. Eh, me salió acá un avicito. Soy, tengo 35 años, colombiano, hijo de una familia y de un papá súper emprendedor y un papá súper exitoso y una familia en general grande y súper bonita. Temas educativos, soy ingeniero industrial, con uno que otro cartón de otras cosas. Eh, Soy deportista, soy amante de la naturaleza, soy y como amante de las personas, creo. Me gusta mucho el trabajo con la gente y trabajar con y por la gente. Muy bien, eso, esto te ayudó mucho cuando entraste a trabajar en la empresa familiar, me acuerdo de esa experiencia. Bueno, como dicen, vamos a entrar de una vez al dolor más grande, a lo que vinimos a hablar. Durante tu vida, tuviste muchas veces la oportunidad de trabajar con tu papá y tuviste también, creo que dos veces de renunciarle, porque era algo realmente que no lo lograste superar. Y quiero entrar directamente a preguntarte que nos lleves de la mano por esas experiencias y lo más importante es que nos digas cuáles fueron esas frustraciones que sentiste de tener que trabajar o de querer trabajar, porque a veces en este tipo de cosas es otra cosa que yo quiero hablar después, es el tener, es la responsabilidad de, es sentir ese peso en la espalda que yo tengo que, porque mi viejo hizo esto y yo quiero a la empresa y tengo que. Entonces, ¿cuáles fueron esas frustraciones? Me voy a contar de pronto en línea cronológica. Digamos que yo, pues, antesito de graduarme en la universidad, empecé a trabajar con mi papá. Eh, un tema ahí como de materias y eso, pues me quedó tiempo libre y dije, pues me voy a trabajar con él. Empecé a trabajar con él. Eh, Pasó un año, pasaron 2 años y yo trabajaba con él como el hijo, pero nunca tuve un cargo en esos 2 años. Pues no me pusieron un cargo, no tenía sueldo. Mi papá me tenía una mesada y pues yo seguía trabajando con la mesada y seguía yendo y estaba trabajando y estaba, pero pues como que en ese momento no lo vi tan, pues mi mesada era suficiente para mí y no necesitaba mucho más. No sé si te conté esta anécdota, pero en un momento quise comprar una moto y para comprar una moto necesitaba un préstamo. Y la forma más fácil de acceder a un préstamo era una libranza. Una libranza es un préstamo por el banco que se descuenta de nómina. Entonces, pues como que yo dije, pues claro, yo puedo una libranza. Entonces cuando fui a ver, pero no, es que yo no soy empleado. Ah, es que yo, es que tú no eres empleado. Entonces, pues libranza no te pueden dar porque tú no tienes nómina. Entonces, ¿cómo así que no tengo nómina? Entonces empecé como a mirar y preciso en ese momento acababa de entrar un gerente nuevo a la empresa y él un poco como sin, porque mi papá como que no me pone atención, como, ay, sí, después. eh, y él sí dijo, no, venga, pongámosle un cargo y en ese momento me inventaron un cargo, pero se llamaba jefe de disponibilidad. Estaba entrando en Coltanques. Coltanques fue la primera empresa que es la de transporte masivo, la de tractomulas. Eh, Dijo, pongámosle un cargo, me inventó un cargo jefe de disponibilidad, me puso mi primer sueldo. Al final nunca accedí a la libranza, porque por otro lado conseguí para la moto, pero fue la razón para tener mi primer cargo. Si fuera por mi papá, yo creo que hasta hace poco seguiría con mesada. Eh,
O sea, ahí empezó como un ir y venir de varias cosas. Luego ahí con ese cargo, luego otro, ahí pasaron como unos 3 años, ponle. Pero hubo un momento donde me empecé a frustrar otra vez porque como que las cosas que yo proponía no pasaban, como que todo funcionaba de una forma muy estándar, que es la misma forma en la que venían funcionando las cosas hace muchos años, y pues yo tenía un poco de sed de hacer las cosas distintas, yo tenía un poco de sed de que las cosas fueran diferentes, el equipo no era joven, no había casi nadie de equipo joven, pero yo creo que yo era el más joven de la empresa, el nivel educativo tampoco era muy alto, digamos que es un sector donde se mueve mucho por experiencia y menos por nivel como educativo. Por ejemplo, otra cosa muy chistoso es que yo era el único que hablaba inglés. Entonces, en algún punto me volví el traductor de toda la empresa, porque cada vez que llegaba un documento en inglés, yo era el que lo tenía que leer. Entonces, como que eso también se parte de mi rol. Pero entonces me empecé a sentir frustrado un poco, empecé a ver que mis amigos avanzaban, mis amigos de la universidad, del colegio, estaban, no sé, trabajando en fondos de inversión, revisando no sé cuáles inversiones, revisando empresas de tech, revisando startups. Empezó el boom de los startups. Entonces, como que yo veía a todo el mundo moviéndose y muy feliz en sus cosas, y yo no, yo seguía un poco siendo el traductor y además haciendo unos Exceles que pues nadie miraba y como sacando unos estadísticos que realmente a nadie, como que el informe era el de siempre y mis estadísticos nuevos que de pronto mostraban más cosas, pues no eran valorados. Y ahí fue la primera renuncia. Eh, Luego de varios intentos de, "Ey, pónganme cuidado, pónganme atención", yo uno que dije, no, pues ya nadie me puso atención, pues renuncio. Y ahí fue donde me fui a trabajar a una startup, eh, una cultura completamente distinta, pero después hablamos de eso. Esa fue la primera. Luego mi papá se enferma, ponle como a los 6 meses. Cuando él se enferma, ahí hay otro pedazo de la historia que después también lo hablamos, pero mi familia un poco me dice, hay que devolverse a la empresa porque hay que hacerse cargo de... eh, pues yo me devuelvo a la empresa, no tan contento. Y ahí vuelvo a trabajar ya con otro cargo, ya con un poco más de libertad, pudiendo hacer más cosas. Ya puedo como sí, como gestionar más cosas, hacer que las cosas pasen. Además de eso, pues como que aprendí metodologías ágiles, aprendí otro montón de cosas, entonces empecé a aplicarlas y las cosas empiezan a pasar y se empiezan a mover y ya no tenía que pedir tantas, sino que ya pues podía como firmar algunas cosas, entonces no tenía que pedir tanta autorización, entonces podía invertir y cosas empezaron a moverse y a cambiar. Y todo fue muy bien, más o menos hasta la pandemia. Cuando pasó lo de la pandemia, digamos que pues todo cambió. Entre eso, pues mi papá pues se fue un rato de la ciudad para cuidarse. Y cuando regresó el de la pandemia, digamos que antes de la pandemia como que teníamos nuestras diferencias, pero las habíamos podido llevar. Como que él jalaba para un lado, yo jalaba para el otro, pero pues íbamos bien. Pero cuando regresó post pandemia, fue que un poco vio la oficina vacía, no había gente trabajando, habíamos tenido que cerrar un par de oficinas, o sea, todos nos tocó contraernos. Eh, y él un poco como que no entendió la magnitud de lo que estaba pasando, poco entendió que era como culpa de la administración que no había administrado bien la empresa y volvió a meterse como un tractor, o sea, con toda la fuerza del mundo, como un toro, a revolcar todo. Y ahí ya pues las diferencias fueron muy grandes y fue cuando otra vez Henry David renuncia por segunda vez, y volví a renunciar. Esa vez salí, fui a hacer una maestría, en la mitad de la maestría terminé montando una empresa, que hoy todavía existe, creé una empresa, eh, duré como unos 2 años por fuera, con una relación bonita con papá, digamos que sí, fue 2 años donde la relación se puso bonita, como que hablábamos, almorzábamos, pero igual siempre había una presión. Él, aunque no le gustaba que yo estuviera, siempre me jalaba para que estuviera. O sea, era raro, como que no le gustaba que yo me le metiera, pero sí le gustaba que yo estuviera ahí al lado. Entonces me jalaba que me volviera, tanto que a los 2 años pues acepté y volví a trabajar con él. Eh, Volví a trabajar con él con unas condiciones un poco distintas, ya un poco más de, como no con la responsabilidad de ser el gerente, sino con un poco al lado, acompañándolo no solo en esta empresa, sino en otras empresas, como
sí, como el secretario más o menos, lo acompañaba en muchas cosas, pero también teníamos una que otra diferencia, tanto así que o sea, el fin de semana antes de que él entrara a la clínica, yo pues me había ido a un viaje, estaba por allá en el Amazonas, eh, y, y yo dije, yo vuelvo el lunes y el lunes le renuncio por tercera vez, y el domingo fue que entró a la clínica. Entonces, Ok, pues como que la tercera renuncia quedó ahí. todavía, sí, podemos decir 2:30, 2, 3 cuartos. Bueno, vamos a parar en una cantidad de cosas que dijiste y me voy a centrar en la parte cuando renunciaste y que te fuiste a trabajar afuera. Quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia, cómo te sentiste y quiero que tú en tus palabras digas la diferencia y esto tan importante que pasa, pero no lo quiero decir ahorita, cuando alguien sale a trabajar afuera y encuentra un apoyo y un reconocimiento. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te hizo sentir si lo comparas con tu papá? Pues a ver, era un cambio 360. Yo pasé de una empresa donde había 2000 personas a una empresa donde éramos 10, una empresa donde yo era el más joven y el único que hablaba inglés, a una empresa donde yo era el más viejo y era el que menos hablaba inglés. Eh, donde yo, no sé, los otros eran muy jóvenes, yo tendría 27, 28 y el resto del equipo tenía 25, 26. Eh, una empresa donde todo pasaba muy rápido, como les digo, era una startup, entonces pues todo era metodologías ágiles, entonces, no sé, salía con un desarrollo nuevo, se nos ocurría algo nuevo para ponerle a la aplicación, lo diseñábamos, lo escribíamos por la noche, pedíamos un par de pizzas, los desarrolladores quedaban toda la noche, llegaban como de 4 de la tarde y trabajaban, nos escuchaban de 4 a 5 y de 5 a 10 de la noche o a 11 o a 12 o a 1 se quedaban trabajando en la oficina y al otro día por la mañana nosotros teníamos lista la nueva versión de la aplicación. Todo pasaba rapidísimo y todo se hacía muy simple. Me acuerdo una vez salimos a buscar descargas de la aplicación. ¿Y qué hacemos? No, pues vamos y compramos unas donas en Dunkin' Donuts y nos paramos a la entrada de un centro comercial a pedir descargas. Sí, pero no hay que pedir permiso a alguien, no hay que, o sea, así de fácil. De pronto sí, pues es así de fácil, o sea, ¿qué más está pensando? Yo venía de una empresa donde todo era complejo, donde para comprar una caja de donas, pues tocaba pedirle permiso al contador, al financiero, al administrativo y además pedir la tarjeta, que solo había una tarjeta de crédito en toda la empresa para poder comprar la caja de donuts y que la factura saliera a nombre, o sea, todo era loquísimo. En cambio, acá, no, sí, tome, coja 40.000 pesos, vaya, compre las donas y nos vemos en la entrada del centro comercial y vamos a entregar donas por descarga. Después miramos cómo se costea o cómo metemos eso al PIG. Y todo pasaba así, todo pasaba súper, súper, súper rápido. Eh, bueno, pasé a ser como el segundo o tercero al mando, digamos que éramos tres adultos, uno, uno de 33, uno de 30 y uno de 29, o sea, éramos los grandes. Eh, y, no- y había mucho trabajo, o sea, aunque las cosas como que a veces no estaban pasando mucho porque era una empresa muy pequeñita, transacciones, tuvimos días de una transacción, de dos transacciones, y yo era el gerente de operaciones, pero había que hacer muchas más cosas. Entonces había que hacer temas legales, había que ir a conseguir clientes, había que hacer temas como cuadrar pejes, cuadrar caja, cuadrar todo eso. Y pues yo todo eso en contar que es como que había alguien más que lo hacía y acá me tocaba todo hacerlo a mí y además, lo que tú dices, era reconocido. No tanto es el reconocimiento de muy bien, lo está haciendo muy bien, sino de, ¿usted puede? Sí, hágale. ¿Usted puede con eso? Ah, bueno, hágale. Que hay una reunión con los abogados para definir el contrato de mandato. ¿Esto es algo derecho? No. Pero usted me entiende, pues, como que podría aprender. Pues sí, bueno, hágale, vaya y reúnase con los abogados. Entonces, como que era un momento en el que todo me hacía sentir muy valorado, porque yo era muy importante en muchos sitios y todo el tiempo, como que yo era el que podía hacer las cosas. Si tú comparas eso con lo que te pasaba con tu papá, ¿cómo lo compararías? Allí era al contrario, allá mi papá un poco como me decía, ¿quiere aprender de derecho? Bueno, vaya y pregúntele al abogado que está sentado en esa esquina eh, y él le da unos tips y él le cuenta. Y si tienen alguna duda, vienen los dos y me preguntan. Pero yo no hacía.
yo un poco estaba ahí y me veían un poco como el niño, como vaya y aprenda, pero no haga el tiempo que aprenda. Tú me Estoy decías, entendiendo eso David, ahorita. que tú no te sentías reconocido por tu papá, no te sentías que él te dijera, muy bien, lo estás haciendo bien, estoy orgulloso de ti. Ese tipo de diálogos nunca se dieron. Cuéntanos un poco de eso porque lo he visto en varios Next Gens que se matan por trabajar y realmente los papás, como vienen de una cultura de pronto emprendedora, de momentos difíciles, de que les tocó salir adelante, eso nunca lo han vivido. ¿Cómo fue eso para ti? Y eso nunca se dio. Creo que tampoco esperaba que se diera. eh, Porque como tú dices, venimos de una cultura que es así, es más una cultura donde un poco el hombre pues no expresa sus sentimientos ni le dice muy bien a otro hombre, sino que siempre ese hombre quiere ser mejor que el otro. Entonces nunca tuvimos como, pues yo nunca tuve esa expectativa de que mi papá me dijera muy bien. Mi expectativa era un poco que me diera responsabilidades, que me dijera, oiga, encárguese de esto. Eh, Eso para mí hubiera sido un reconocimiento. Oiga, encárguese de este pedazo. Oiga, vea, usted ya puede tomar estas decisiones. Este núcleo, esta línea de decisiones, usted lo puede tomar. Eso para mí hubiera sido más que suficiente. El resto es más, desde chiquito yo nunca tuve empapado muy bien en nada, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en, no sé, me acuerdo que era como un gran logro poder entrar a los Andes y yo entré muy bien y entré en el primer intento y entré a la carrera que quería y mi papá como, muy bien, entró al Rosario. Y yo, o sea, como que nunca le dio como importancia a, sí, A tus nunca logros. me reconoció a mis logros, o sea, era como, ok, ahí va, bien, pero nada muy creo que esa función era un poco más de mi mamá en la casa y en la empresa pues igual. Entonces, digamos que sí, el reconocimiento era un poco más con delegarme responsabilidades, pero que tampoco pasó y por eso terminé yo, pues que la única responsabilidad que tenía era traducir los contratos, entonces por eso fue que terminé yo buscando otro lado donde sí tuviera como esas responsabilidades. Perfecto. Hablamos mucho del tema del dinero, que cuando yo te hacía la entrevista fue algo que me sorprendió y me pareció espectacular tuyo, que me decías que tu papá algunas veces te trataba de manipular con la plata. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso ya fue un poco como al final, cuando otra vez me estaba pidiendo, después de la segunda renuncia, que él me estaba pidiendo un poco que volviera. Eh, digamos que un poco uno de sus argumentos era, oiga, y le pongo un buen sueldito y le pago bien, y además usted haga sus cuentas y se puede ir a un mejor apartamento y se puede, no sé, pues se compra esa moto que quiere la nueva y empezamos un poco como a hablar eso. Y me acuerdo que en un punto pues yo le dije, papá, no, es que no es salario, yo no es que esté contigo por un salario, sino pues yo estoy por otras razones, porque me siento bien, porque siento que tengo una buena relación contigo, porque siento que estoy aportando. eh, y si en algún momento pues como que, no sé, como que siento lo contrario, siento que no te estoy aportando, siento que estamos peleando, pues yo prefiero no estar contigo. Más o menos esa era un poco la relación con mi papá y con el dinero. Eh, digamos que, claro, había otras cosas, había pues beneficios, que el combustible que el carro, que algunos viajes, algunas cosas. O sea, mi papá igual lo tenía uno como un poco consentido con el dinero y él iba cortando esos beneficios cada vez que que me necesitaba en otro lado. Eh, pero sí, ¿Y tú más o eras, menos así. y tú eras consciente de eso, Henry? O sea, tú eras consciente de que era una manera como de manipularte, suena muy feo y muy duro, pero sí era una manera de que hicieras lo que él quería hacer, pero al mismo tiempo es una cosa muy linda que tú, a pesar de eso, siempre trataste de tener una relación personal de padre e hijo con él. Sabes que yo creo que para él fue muy duro porque él un poco venía acostumbrado a eso
con sus empleados. Él con la gente que trabajaba, pues venía acostumbrado a eso, chino. Yo le subo un poquito el sueldo y seguimos trabajando y tranquilo y cuadramos una bonificación y además le ayudo con esto. Y muchas veces, pues los empleados un poco, antes, hoy ya no pasa tanto, pero pues sí cambiaban por ese tipo de cosas. Entonces decían, bueno, pues si don Henry me sube el sueldo, pues yo me aguanto como el no estar tan satisfecho con lo que estoy haciendo, pero pues tengo un buen sueldo, ¿no? Y además pues tengo mi familia, tengo entonces pues, o sea, una cosa vale la pena aguantar y vale la pena como estar no pasándola tan bien en el trabajo, pero pues me pagan bien. Entonces a mi papá eso siempre le funcionaba y le funcionaba muy bien. Mi papá era muy bueno para leer a las personas, para, como, no sé, como para negociar y convencer. Él tenía una habilidad increíble para eso. Pero entonces cuando llegó conmigo, pues trató de leerme igual y no le funcionó. Entonces, para él pues era muy duro porque como que decía, yo, ¿qué más hago para convencerlo de que se quede? Y eso es lo otro, para él como que negociar con dinero era fácil, como que ceder dinero era fácil, pero ceder poder o ceder era muy difícil. Recuerdo una vez la segunda renunciada, le pasé una lista de cosas y entre esas era, pues papá, si yo soy el gerente, vuélveme representante legal. Dame unos montos y vuélveme representante legal con unos montos, pero que algunas de las decisiones que hay que firmar, pues yo las pueda firmar. No, eso no. Ah, ¿quiere más sueldo? Sí, pero decisiones, no. Entonces, ahí es donde a él eso le daba muy duro. Era más un tema de, o sea, le dolía mucho sacrificar el poder, el control, muchísimo más que sacrificar el dinero. Henry, ¿por qué crees que le daba miedo sacrificar el poder y el control? ¿Por su manera de ser monarca, yo todo lo puedo, yo todo lo hago? ¿O porque no tenía confianza en la gente para depositarle ese control? Creo que hace un año te hubiera dado otra respuesta, porque hoy ya con lo que he trabajado, creo que lo entiendo un poco más y creo que sí era una falta de confianza grande. Eh, yo creo que ahora que lo veo en retrospectiva, de pronto él tuvo que pasar por muchos momentos difíciles donde de pronto le otorgó un poco de confianza a ciertas personas y no le fue bien, tanto por temas como éticos, pero también como por temas de capacidad. Seguramente en algún momento le dijo a alguien haga esto y no tenía la capacidad para hacerlo y pues no le fue bien con esa persona. O en otro le dijo a alguien haga esto y esa persona hizo lo contrario y terminó siendo un tema como ético aburrido. Y eso lo hizo a él muy dependiente del control. Él tenía control sobre todo, era increíble. Y además tiene una mente privilegiada porque no usaba computador, no usaba informes, no usaba nada. Tenía una libretica, un lápiz rojo, pero con eso él podía tener control de todo, de todas sus empresas. Él sabía qué estaba pasando en todas. Él con 5 llamadas sabía qué estaba pasando en cada una. Llamaba por la mañana, llamaba por la tarde y estaba muy encima. Tanto que pues, mi papá casi nunca tuvo gerentes, era como unos secretarios, o sea, él no le daba al gerente la posibilidad eh, de tomar decisiones, no, el gerente hacía lo que él le decía que tenía que hacer, pero tenía, Bueno, les cuento algo. Esta compañía, ahora nos lo va a contar Henry, pero el monarca, ya, volviste. sí, 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 acá te estaba oyendo, no sé qué pasó. Bueno, listo. Tengo otra pregunta. Cuando dijiste que tu papá se enfermó y tú estabas en un momento diferente, ya estabas, cuéntanos la situación en la que estabas. Y cuando hablé eso de la responsabilidad de los hijos o de las hijas de entrar a trabajar en la empresa familiar, yo creo que esos son uno de los dolores que yo he visto y que me llegan realmente al alma. Sentir que hay Next Gens que tienen unos propios sueños, que quieren hacer cosas distintas, pero ese peso de la responsabilidad es muy grande y sobre todo cuando es único hombre,
porque el papá le quiere pasar al hombre o cuando son mujeres, no importa el sexo, pero esa responsabilidad que sientes. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó cuando digamos, no te obligaron a volver, pero cómo fue esa situación. Mover un poquito más atrás, yo creo que en mi vida yo siempre estuve como preparado y diseñado todo el tiempo para trabajar y ser igual que mi papá y reemplazar a mi papá y todo el tiempo como que me pusieron desde chiquito. No sé si alguna vez te lo contaba, pero yo no tuve como mucha indecisión en qué estudiar. A mí en las pruebas me salía como, no, él quiere trabajar en el agro, quiere ser veterinario, quiere ser, como, no sé, montañista, fotógrafo, pero en verdad yo iba a ser ingeniero industrial, porque mi papá, desde que yo tengo memoria, me había dicho, a mí me gustan los ingenieros industriales, yo quiero que usted sea ingeniero industrial. Entonces yo no tenía como, o sea, desde chiquitico estaba programado para eso, tal que ni siquiera había terminado la universidad y ya estaba con él trabajando. Bueno, y en el colegio yo tenía vacaciones y ¿qué hacían mis vacaciones? Pues irme a trabajar. El otro día hablaba con mis amigos que a mí me gustaba más que perder materias porque me tocaba quedarme en el colegio. En cambio, cuando no perdía materias, pues me tocaba irme de una vez a la oficina y me gustaba más el colegio que la oficina. Pero todo el tiempo estuve programado para eso. Y yo creo que eso en la vida pues está generando una carga. Pues no, una carga puede ser bonita o pues no necesariamente negativa, o una responsabilidad que te dice, ojo, que usted es el responsable de esto, usted es el responsable de esto. Por eso la primera renuncia pues para mí fue muy difícil, que como así que yo voy a dejar botado todo esto. O sea, pero la frustración y ya todo era tan grande que yo decía, no, pues que como que puse las dos cosas en una balanza y ganó un poco la frustración, pero era muy difícil tomar esa decisión. Eh, y bueno, ahí es que viene ese evento, que es cuando la familia me dice devuélvase, y yo estaba muy bien trabajando en el startup. No, a ver, ganaba menos salario, estaba más, o sea, como que era inestable. Los startups son inestables y en cualquier momento se quiebran, como que, no sé, todo el mundo hubiera dicho como está loco, pero yo la estaba pasando mucho mejor. Yo trabajaba mucho mejor, trabajaba mucho más feliz. No sé, sentía, pero mi mamá me decía, es que yo nunca te había visto tan feliz en la vida. Eh, Y después de que me dicen eso, pues me sientan en una sala y me dicen, oiga, usted tiene que volver. Y yo te conté un poco que fue duro porque yo como que con mi papá ya había saltado esa barda, entonces yo ya, a mi papá era capaz de decirle, no, papá, no. Y así, pues que enfermo y que todo, pero igual yo le decía, no, papá, no, yo no voy a volver. Pero cuando ya esa barda se me sube encima mi mamá y mi hermano, y los dos me sientan a decirme que es que tengo que volver, ya no fui capaz de saltarla y me devolví. Y ahí fue cuando volví a mi segunda temporada en Coltanques. Muy bien. Que además esto es una parte bonita, porque yo pienso que lo que tú nos estás contando de que desde chiquito te decían, usted tiene que trabajar aquí, tiene que estudiar esto, las frustraciones que nos has contado de trabajar, de renunciar la primera vez, y entonces por cosas de la vida que tu papá se enferma, tienes la oportunidad de cumplir ese sueño que es ser Henry Cubides. Además, tu papá también se llama Henry. Esto es otra cosa que pasa, ¿no? Que también se llama Henry, creo que Henry aquí se nos está congelando, y fue poder entrar otra vez a trabajar en la empresa familiar ya sin tu papá. Entonces, no sé, Henry, si me estás oyendo, se volvió a congelar. Y entonces Henry entra a trabajar ya con su papá y tiene esa oportunidad de ver esta cultura y de enfrentarse a esta cultura y sin ese monarca, pues tiene la oportunidad de volver a ejercer como ese liderazgo desde sus zapatos. Entonces, Henry, cuéntanos cómo fue trabajar en esa compañía, cómo hiciste para llenar esos zapatos y cómo tuviste las agallas para cambiar ciertas cosas que eran cultura por la manera de ser y por la manera de liderar de tu papá. A mí se me fue un poco el video, pero ¿me estás escuchando? Sí, 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 dale. Ah, bueno. Eh, bueno, fue bonito.
como que al principio entré un poco como con rabia de por qué me tenía que devolver, de por qué tenía que dejar todo lo chévere que estaba pasando y tener que devolverme otra vez a lo no tan chévere que había vivido antes. Pero como ya mi papá eh, como que no estaba tan presente, también tal vez por el tema de su enfermedad, pues un poco yo tuve que empezar a tomar las riendas y empezar a tomar decisiones que nadie estaba pudiendo tomar y que yo tenía que tomarlas, o pues alguien tenía que tomarlas y quién las toma, pues un poco los directores me miraban a mí y me decían, pues necesitamos que alguien diga que sí. Y yo empecé a decir que sí en algunas cosas o que no en otras, como a decidir cosas. Siempre me funcionó mucho entender, creo que desde una posición de humildad, un poco que yo no sabía. Yo no sabía porque había muchas cosas, yo había trabajado de un tiempo en operaciones, pero pues cuando volví la segunda vez ya era encargado de la parte financiera, de la comercial, de la parte de seguridad, de la parte de talento humano. Entonces, pues muchas veces era sentarme y escuchar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y casi que sentaba a los directores en una votación y hacíamos una democracia y así tomábamos decisiones. Eh, en parte por humildad, como decir yo no sé, pero también por seguridad, por decir yo no me voy a hundir solo, sino que si nos hundimos todos y todos ustedes tuvieron que ver con esta decisión. Y eso fue un cambio muy bonito que a la gente al principio le costó porque antes pues nadie les preguntaba cómo, nadie les preguntaba si estaban bien, o sea, nadie les preguntaba si las decisiones estaban bien tomadas, o sea, si estaban de acuerdo con las decisiones, sino que un poco las decisiones se tomaban y se hacía caso. Eh, y esta vez pues la cultura empezó a cambiar y ellos también empezaron a sentirse un poco reconocidos, como de decir, oiga, vea que sí, yo soy el experto en operaciones y el jefe me está consultando a mí que soy el experto en operaciones sobre una decisión de operaciones. Entonces como que empezó a subir un poco como el ánimo de la empresa y como el ánimo de las personas, y como el, el, el ego, el ego ya está satanizado, pero el ego de buena forma de cada uno, puede decir, oiga, vea que yo soy bueno y que el jefe me necesita para esto. Y eso hizo que creáramos un tipo de cultura distinta que a la gente le gustó mucho y se sintió un cambio muy grande en la empresa. Y es más, pues eso uno lo mide con clima laboral y con todo eso y las mediciones eran increíbles cómo cambió de un año a otro y año tras año, mientras que yo estuve ahí. Acuérdense que estamos hablando de una empresa de 11.000 empleos directos y 4.000 indirectos. Estamos hablando casi de una empresa de 15.000 empleados. Entonces, esto es importante, muy importante. Bueno, esta era de 2000, esta era Coltanques, que era de 2000 directos y 1000 indirectos, más o menos, pero igual es muy importante. Ok. Sí, es el conjunto de las tres empresas que estamos hablando en esa empleabilidad. Ajá. ¿Y, y qué pasó? ¿Cómo te sentías tú al tomar esas decisiones? Decías que como no sabías, preguntabas, pero también otra cosa es lo que nos hablabas al principio de la cultura de acercarte a la gente, de que nunca te vieron como el hijo que ahora tiene el poder y va a mandar, sino obviamente estabas democratizando esa toma de decisiones, pero además tu cercanía con ellos. Te conocen desde chiquito. ¿Cómo lograste que al hijo de le dieran como ese reconocimiento de ser ahora el jefe? Esa es una buena pregunta porque no es tan evidente cómo pasó eso. eh, por lo que les contaba que yo entraba un poquito como, oigan, yo no sé de esto, ustedes son los que saben, entonces desde ahí un poco, pero oigan, ¿cómo así si lo pusieron de jefe, pero no sabe de qué está hablando? Eh, pero un poco sí, porque de algunas decisiones, pues tocaba al final, alguien tenía que dar la última palabra y yo la daba, porque la cultura anterior era que siempre estaba el papá que daba la última palabra. Entonces yo logré un mix donde los consultaba a todos, pero al final yo daba la última palabra, muchas veces democráticamente, o sea, como que a veces ni les preguntaba, pero yo mismo hacía mis cuentas de cuántas dijeron que sí, cuántos dijeron que no, y decía, bueno, entonces sí, pero al final yo era el que daba la última palabra.
y un poco después los empecé a empujar a hacer que cosas distintas pasaran, que yo creo que ese fue un cambio, que en eso me ayudó mucho el tema de las metodologías ágiles y fue empezar a crear proyectos y hacerle seguimiento a proyectos, y empezar a crear como metodologías de, bueno, qué es lo que tenemos que terminar para hoy, qué es lo que tenemos que terminar para mañana, tenemos un proyecto de aquí a 4 meses, tenemos que hacer que esto pase, y además un proyecto tecnológico que vamos a probar, vamos a invertir un poco en esto que nadie más lo ha hecho, pero pues vengan, creamos que somos buenos, invirtamos en esto y tratemos de hacer proyectos diferentes. Me acuerdo que montamos cosas muy chéveres, montamos unos controles con RFID, montamos unas salas de descanso como de entretenimiento para los conductores, que fue muy chévere. Montamos un tema de alarmas y de calificación de la conducción también muy chévere. Montamos una aplicación para conductores. Esto hoy suena como algo normal, pero créanme que esto fue del 2018, todavía no era tan normal, como que todos los conductores tuvieran una aplicación, ahí hasta ahora estaba apareciendo Uber, y nosotros pues como empresa, una empresa de transporte en Colombia, pues ¿cómo? Y empezamos a montar aplicación, empezamos a montar cosas, eh, y un poco como esas ganas de vamos a hacer cosas diferentes, está bien, o sea, hoy somos rentables, esta estabilidad está muy bonita, pues tenemos que mantenerla, pero también, no venga, hagamos cosas distintas, hagamos. Eso me dio un poco ese liderazgo y ese respeto como líder, creo yo. Muy bien. Ya como se nos está acabando el tiempo, voy a pasar a otro tema importantísimo, que es cuando tu papá desafortunadamente muere. Y muere, como muchas veces lo hemos visto en empresas familiares, sin que haya una sucesión. Es algo inesperado. Ustedes, como hemos hablado, son cuatro hermanos, tres empresas muy grandes con otras más pequeñas. Y en ese momento que eso pasa, Henry, ¿qué pasa? Cuando una sucesión no está planeada, se muere esta persona que hemos visto, monarca, con todo en una libretica, con un esfero rojo. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo lo viven como los cuatro hermanos? Pues nos reunimos, es muy loco, como que pasó esto y ahora qué. Un poco pues tenemos que entender, digamos que nos reunimos dijimos pues venga, sentémonos un segundo, hacemos una sala, hablemos. Bueno, ahí me voy a devolver un poquito. Digamos que nosotros, mi hermano menor, mi mamá y yo un poco veníamos insistiéndole a mi papá, hagamos algo de sucesión, hagamos algo de protocolo, hagamos algo, pero él nos bateaba cada vez que le decíamos que hiciéramos algo. O sea, no, 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 llevamos expertos. Me acuerdo que un día le dijo a una consultora muy crack, y le dijo, ¿sabes qué? Es que yo no me voy a morir. Creo que tú la conoces, a Fernanda Para, Jaramillo. Le dijo, ¿sabes qué? Es que yo no tengo planes de morirme, entonces no sé ustedes por qué me están haciendo planes de morirme, porque yo no me voy a morir. Le dijo, muchas gracias. Cuando tenga ese plan, cuando tenga planes de morirme, la llamo. Entonces, como que veníamos haciendo, pues, como haciendo esfuerzos, no lo logramos. Gracias a yo no sé qué, 6 meses antes, ni siquiera 3 meses antes, habíamos empezado un proceso solo los hermanos, que yo un poco reuní a mis hermanos y les dije, oigan, yo quiero que hagamos algo. O sea, ya no pude más con mi papá hacer esto, pero quiero que hagamos algo entre los hermanos. Quiero que empecemos a entender cómo funciona una empresa familiar. En eso yo creo que tú me influenciaste harto. Y empezamos a trabajar con un señor, con un consultor, un abogado de familia que nos empezó a contar un poco, vea, estos son los casos, esto es lo que puede pasar, esto es lo que hay que entender, estos son los sombreros, como toda la teoría que hay detrás de las empresas familiares. Cuando pasó lo en papá, que no estaba en la mira cuando empezamos esto, pero pues pasó lo en papá, un poco este señor también nos ayudó a decirnos, bueno, venga, reunámonos, sentémonos, eh, y pensemos qué va a pasar de ahora en adelante. Ahí viene entonces el otro pedazo. Nos sentamos en esa reunión con mis hermanos, con 5 hermanos, éramos cuatro. Apareció una hermana nueva que como que no había hecho parte de la familia.
Entonces nos reunimos los cinco, más mi mamá, que ahora mi mamá pasa a ser la socia mayoritaria de todo. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tres hermanos, pues ya veníamos medio trabajando en las empresas. Uno había trabajado hace años, pero llevaba 20 años por fuera. Mi mamá, pues, conoce muy bien las empresas, pero nunca trabajó. O sea, fue como ama de casa y trabajó con otras cosas, pero no trabajó dentro de las empresas. Y una hermana que no tenía ni idea de nada. Entonces, pues bueno, ¿y qué vamos a hacer? Eh, Ahí un poco repartimos los roles porque son varias empresas, entonces pues como que no hay uno que pueda decir yo me encargo de todo porque eran muchas cosas y pues ya somos tres, pues entonces venga, vea, yo me encargo de esta, de esta y de esta, yo me encargo de esto y esto, yo me encargo de esto y esto, nos repartimos un poco los roles eh, y empezamos a trabajar. Ahí en eso pronto logramos modificar un poco los estatutos de las empresas, logramos pasar de los estatutos de las empresas. Mi papá estaba como único presidente y único tomador de decisiones. Como siempre, como les dije, no me dejaba ser ni, ni representante legal. Eh, y ahí entonces logramos poner pues como unas juntas directivas. En principio y todavía hoy son solamente los hermanos. Entonces, y tomar y aprender y poner como reglas por ahora para tomar decisiones en consenso. En la Junta somos cinco, tiene que haber cuatro que estén de acuerdo, máximo uno puede estar en desacuerdo, no, no puede ser tres contra dos, sino tiene que ser cuatro contra uno o cinco contra cero para poder tomar decisiones. Y empezamos a crear un tipo de mecanismos para empezar a administrar las empresas y que todo el mundo esté enterado de todo lo que esté pasando y que todos participen en, pues, en todas las decisiones. Y ahí para allá empezó ese proceso que hasta hoy lo seguimos entendiendo un poco de cómo administrar las empresas. ¿Y cuáles, en lo que llevan, porque tampoco llevas mucho en esto, cuáles podrías decir que son los aspectos más difíciles de trabajar con hermanos? Porque antes cada uno tenía unas decisiones que tomar en algunas de de las compañías que estaban, pero ahora son todos en una junta de dueños. ¿Qué cosas estás viendo que están siendo retadoras para poder trabajar con hermanos? A ver, si hacemos como un comparativo, digamos que antes, pues era mi papá contra mí, porque ni siquiera éramos los hermanos y el papá, no, era el papá y yo, mi papá y otro hermano, mi papá y otro hermano, o sea, pero cada uno era como una relación individual, donde nosotros casi que podíamos opinar, pero al final el que decidía era él. Entonces, aunque era muy frustrante que casi que nada de lo que nosotros decíamos pasara, al final, pues es que es mi papá. Mi papá es el creador, mi papá es el dueño, mi papá es el... O sea, por más que yo me le quiera meter a las cosas, pues es él, es su empresa. Y es un poco más fácil entender que, pues que no lo voy a poder cambiar y no lo voy a poder cambiar su empresa. Hoy cuando pasamos a eso con los hermanos, ya es diferente ver a los hermanos así, porque aunque yo, pues como que respeto y admiro mucho a mis hermanos, eh, no los veo como ese crack emprendedor que creó la empresa, sino que los veo como iguales. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones y como que alguno no está tan de acuerdo conmigo o no estamos en acuerdo, pues nos vemos como iguales y el conflicto es un poco, ¿sabes? Más difícil llegar a un acuerdo. Cuando estaba mi papá, pues era lo que mi papá dijera y punto. Ahora yo tengo un punto, él tiene otro punto puta, o sea, de alguna forma hay que llegar a un acuerdo. ¿Quién sabe cómo? Y ojalá fuera uno. Ese es el otro cambio, que ahora no es uno, ahora son cuatro, o sea, soy yo y otros cuatro. Entonces, pues hay que convencer a cada uno y cada uno es una persona muy distinta. Digamos que yo hice un máster en entender a mi papá, un máster que me duró muchos años, creo que 10 años con mi papá, hice un máster en entenderlo, qué le gusta, qué no le gusta, cuándo pedirle, cuándo no pedirle, a dónde llevarlo a almorzar, por la mañana es de una forma, por la tarde es de otra, le gusta que, no sé, cuando tengo reunión con él, entonces me pongo camisa porque a él le gusta verme con camisa, cuando mil cosas que yo saqué un estudio sociodemográfico de mi papá, eh, antropológico, pero ahora pues como que me toca hacer lo mismo con cinco personas y actuar de formas distintas con cada uno, pero a veces estamos todos en la misma mesa, entonces como que
quiero ser descendiente con uno, pero de pronto eso está yendo en contra del otro. Eh, entonces se vuelve mucho más compleja la red de toma de decisiones. Y sí, de hecho, yo siento que si hoy en día me preguntan cuál es mi trabajo es entender a las personas. Una gran parte de mi tiempo está en entender a mis hermanos y a mi mamá, en cómo piensa cada uno, estudiar a cada uno, saber las motivaciones de cada uno, saber qué lo hace feliz, saber qué no lo hace feliz, saber todo. Y como ir poquito a poquito, como desenredando esa cuerda. Muy bien, tengo tres preguntas, nos quedan 10 minutos para ti. Una fue que tienen que ver las dos. Una fue que cuando nosotros hablábamos hace mucho, tú me decías, ay no, Claudia, yo como que voy a heredar esto, lo que pero yo me quiero ir a un centro de yoga y dedicarme a hacer eso, que eso es lo que me gusta y no más. Y ahora que nos volvimos a reunir, me dijiste, no, 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 es eso que yo pensé, ya no lo quiero hacer, ya soy dueño, ¿no? Y me la estoy gozando en lo que estoy haciendo. Y otra cosa que me dijiste que tiene que ver con el antes y el ahora es todo lo que nos has contado, que me ha dicho mi papá fue duro, me trató así, no me reconoció las cosas, me tocaba salir y trabajar a otro lado, hacía mis estudios, mis MBAs, mis cosas y no me lo reconocía. Y ahora me dices, Claudia, mi papá me preparó para lo que se venía de esa manera. ¿Cómo es eso? Sí, la, la primera, sí, digamos que después de todo este proceso, yo en un punto de mi vida dije, yo, pues sí están las empresas, pero esto no es como que no es lo mío, no es lo que yo creo, no es lo que me gusta, o sea, como que sí, toda la vida me preparé para la logística, pero de pronto a mí no me gusta la logística, de pronto a mí me gusta otra cosa y quisiera dedicarme a otra cosa. eh, y un poco lo veía como, y pues si tengo la probabilidad de hacerlo, y un poco cuando mi papá pues, se murió, mi primer pensamiento fue, pues lo que tenemos que hacer es acá montar unos buenos gerentes en cada una de las empresas. Nosotros hacemos parte de unas juntas directivas, venimos de vez en cuando, le hacemos seguimiento a las juntas directivas, pero pues los apasionados por cada negocio pues son el gerente y de ahí salimos y yo me puedo dedicar un poco a hacer algo que, no sé, que me guste más. O sea, me encanta el deporte, me encanta como no sé, lo que te decía, la naturaleza, la vida afuera, el yoga, el trabajo de la mente, como que hay muchas cosas que me llaman mucho la atención y que me la paso leyendo. Eh, pero hoy que lo veo en retrospectiva, pues aquí hay, o sea, todo eso lo más lindo es vivirlo como en el día a día y en las empresas, si tengo la oportunidad de vivirlo, de meterme, de entender, pues padre, me la paso entendiendo mi mente como yo y pues qué nota poder aplicarle eso y entender la mente de los demás y qué nota poder como traer todo eso al mundo real y vivirlo y tener esa emoción constante de que algo está pasando. Y otra cosa que siempre me ha hecho mucho ruido y es pues impactar. A mí me encanta el impacto social. Eh, en algún momento lo vi en la empresa, después dije, no, pero es que yo en la empresa no puedo hacer mucho para impactar realmente. Ahorita que vuelvo a estar un poco como, no, digamos que puedo tomar decisiones, pero sí como que puedo influenciar algunas cosas un poco más. Como que influenciar a mi papá con impacto social era muy difícil, pero influenciar a mis hermanos con impacto social lo veo un poquito más posible. Entonces como que veo ahí más cosas que puedo seguir haciendo y tengo como muchos proyectos y muchas cosas en la mira que creo que pueden pasar mientras que yo estoy acá y estoy presente y estoy enfrente pues, de las cosas. Obvio compartido con mis hermanos, eh, pero es una vida bonita que se está armando y me está gustando. La otra, que eso fue como una revelación que tuve hace poquito, así cuando se pone a pensar, y fue madre, mi papá, o sea, al final con mi papá era fácil, aunque mi papá me la puso muy difícil y me la ponía muy difícil siempre, y a veces siento que lo hacía intencional como para crearme coraza. No, a veces pienso, no, si era su control, pero a veces digo, no, también
él detrás decía, cerraba la puerta y decía, no, voy a seguir dándole duro para que este se vuelva cada vez más fuerte y estoy haciendo bien mi trabajo. Eh, Mi papá me enseñó muchas cosas y eso me creó a mí como una coraza, eh, ¿cómo se dice? Una resiliencia a la frustración que hoy le agradezco. Hoy agradezco mucho poder saber que las cosas no van a pasar ya, poder saber que las cosas pues hay que buscarlas, hay que tenerlas, hay que convencer. A veces uno piensa, no, hay que convencer a los hermanos. Pues sí, también, pero hay que convencer a los clientes, hay que convencer a la gente, hay que convencer a los empleados, hay que convencer a todo el mundo de que las cosas se hagan y eso lleva trabajo y lleva frustración porque muchas veces pues no se convence, muchas veces también toca cambiar de idea, muchas veces una idea que yo pensé que era buenísima y era mía, pues mucha gente me va a decir que no y tengo que en parte aceptar que esa idea no fue y que va a ser otra. Y todo eso pues lo viví con mi papá durante 10 años que estuve al lado de él eh, y me formó para aceptar ese tipo de cosas y poder en algún momento bajar la guardia y decir, bueno, está bien, a ver, pues miremos cómo es que vamos a hacer las cosas, o está bien, esto no salió, pues como que no frustrarme tanto, sino entender, bueno, ya, no pasó esto, vamos a seguir adelante, tratar de hacerlo de otra forma, como que todo eso se lo agradezco hoy mucho a mi papá, eh, por un lado, Y y por otro hablando, lado, sí, dale, dale. No, no, por otro hablando lado, de, dale, dale. eh, lo otro que te iba a contar un pedacito chiquitico es que, eh, pues un poco como la humildad que le aprendimos a mi papá, como que saber pucha, que no necesitamos muchas cosas para vivir y que lo que necesitamos es como ganas de hacer las cosas, pero no, como que no necesitamos mucho más de lo que ya tenemos, pues también es parte de lo que él me enseñó un poco con no darme todo lo que yo le pedía, con no, porque muchas veces cuando yo era chiquito, pues yo decía, pero es que tienes todas las posibilidades de darme las cosas, ¿por qué no me las das? Y hoy también agradezco eso de pensar, pues que él me hacía un poco trabajar por las cosas y no me daba nada gratis, sino que todo yo tenía que lucharlo y hacerlo y buscarlo. Y hoy soy consciente de eso y hoy pues lo que estoy diciendo, lo disfruto. Hoy a mí no, pues como que me da pereza lo que está fácil. A mí me gusta es que el camino para conseguir cosas difíciles. Y eso pues creo que también se lo debo a él y a su forma de educarnos. Total, ayer estaba precisamente hablando con alguien y cómo es de difícil educar a los hijos en la abundancia. Y la respuesta que yo he visto en gente que he entrevistado, en psicólogos que nos han ayudado, es que hay que educarlos en la escasez. Y eso es lo que tú nos estás contando. Otra cosa que es muy importante y sobre todo con familias, y es la última cosa que voy a decir por si ustedes tienen preguntas, ya estamos a las 10, nos podemos quedar 5 o 10 minutos más, es durante todo este proceso que nos has contado, quiero preguntarte quién te acompañó, porque hay unos temas de salud mental que además en los hombres son difíciles porque los hombres no tienen como esta cultura de hablar de sus cosas, ¿no? Ir donde el psicólogo, bueno, la gente mayor menos, pero el tema de salud mental para las personas de nuestra edad, de la edad de ustedes, son mucho más fáciles. Pero en todo este proceso, ¿tuviste algún mentor que te ayudó a vivir lo que viviste? ¿Tu mamá fue pieza fundamental para ti? ¿Quién te ayudó a pasar todos estos años de las frustraciones, de esa manera de tu papá de tratar, etcétera? Hasta la primera renuncia, yo creo que yo iba un poquito navegando solo, como sí, como los cucarrones contra las paredes, como los golpes. Eh, Luego de cuando vuelvo a entrar a la empresa, una de las cosas que yo quise hacer al principio fue una encuesta de clima laboral. Yo en algún lado en la universidad había leído y yo dije, pues
ya que puedo y ya no tengo que pedirle permiso a mi papá para hacer la encuesta y eso me cuesta, pero puedo acá firmar y gastar plata en la encuesta de clima. Entonces hicimos una encuesta de clima laboral y ahí llegó una persona que nos ofreció su trabajo para la encuesta de clima. Y empezamos a hablar y en medio de eso, pues empezó como a convertirse en un consejero, porque después de que salimos de la encuesta de clima, pues bueno, tenemos que cambiar el clima, ¿cómo lo cambiamos? Entonces tenemos que empezar a tener conversaciones, tenemos que empezar a tener estas conversaciones con las personas, a cambiar esto en los directores, a empoderar a los directores para que ellos empoderen su gente, pero entonces arranca desde quién, desde la cabeza, y desde la cabeza eres tú, entonces tú tienes que prepararte para poder generar ese cambio en los demás. Y ahí empezó como todo un proceso con él que duró yo creo que unos 2 o 3 años muy bonitos, donde es un coach, pues sí, también está certificado en coach y empezó a ayudarme y, y, y a conversar y ayudarme y a decirme, oiga, diga esto, pues no, o sea, como tiene esto pendiente por decir y no ha sido capaz de decirlo, vaya y tómese sus 90 segundos de valentía y dígalo, planéelo así, cuidado con esta persona, a este tiene que hablarle así, a este tiene que hablarle de otra forma, relaciones y así también con las personas, me ayudó mucho a, no sé, yo no era tan claro de relacionarme como personalmente con los empleados o con los otros directores, pero un poco me dijo, venga, ojo que hay que tener relación personal también un poco, no muy, o sea, no hay que ser el mejor amigo, pero sí hay que saber quiénes son, dónde viven, qué les gusta, quién es su familia, que los mueven sus hijos, los mueve su esposa, y empecé a hacer todo ese proceso con él, y al final pues fue quien me terminó ayudando también en la relación con papá porque al final, pues mi papá era laboralmente uno más, aunque él también me ayudó en temas, pues como familiares, como que al final él me ayudaba familiar, laboralmente, y, y él fue el primero. De ahí ya pasé después a un psicólogo, después a otro psicólogo, digamos que a veces con las personas yo siento que se acaba un poco el tema, como que se vuelve un poco repetitivo, entonces uno pues tiene que ir cambiando y ahí aprendí a siempre estar al lado de alguien. Yo en este momento, el año pasado llegué a tener 2 psicólogos al tiempo y un mentor. Eh, Hoy tengo un mentor, un psicólogo y además pues un par de mentores como en las juntas directivas, pues juntas asesoras, porque creamos unas juntas asesoras. Entonces hoy tengo un montón de angelitos que tengo por ahí a los lados que están todo el tiempo conmigo a donde yo llego cuando necesito consultar algo. Claro, uno de esos es mi mamá, otro de esos es mi hermano. Mi hermano más chiquito tenemos una relación muy cercana. Digamos que él y somos los hijos de la misma mamá, como el mismo núcleo familiar. Eh, y aunque a veces peleamos y somos muy distintos, a veces también nos apoyamos un montón. Y hoy tengo como ese circulito, a veces se le dice como la junta directiva personal, pero hay un podcast que habla de eso. Pero yo tengo como mi junta directiva personal, que es a la que acudo cuando tengo decisiones difíciles. Muy bien. Bueno, no sé si haya preguntas, no veo ninguna. Mientras le doy las gracias a Henry, si alguien tiene preguntas, pues bienvenidas. Henry, muchas gracias. Como dije al principio, yo creo que tu testimonio va a ayudar a muchas personas que están en tu misma situación. Como dije, para que no se sientan solas, para que vean que trabajar con el papá, sobre todo si es un papá tipo monarca, emprendedor, que ha hecho estas compañías gigantes, es un reto muy grande, pero como dices, se le aprenden cosas en el momento en que se va, pues sale todas esas fortalezas a flor de piel y ahora tienes pues el reto de comunicarte con tus hermanos y aprender a trabajar como hermanos. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber abierto tu corazón y espero que a todos les haya gustado. Si quieres decir alguna otra cosa. No, muchas gracias a todos por escuchar la historia. Y ojalá sí, ojalá esta historia le sirva a alguien que de pronto está en el mismo camino, pero unos pasitos más atrás, o que de pronto está en el mismo camino, unos pasitos más adelante, y también le sirve para recapitular su historia. Vale. Los espero entonces en los otros dos webinars que nos quedan de este semestre, de dos mujeres emprendedoras
porque ya sus papás les han entregado las riendas de la compañía. Y por último, Alberto Volmer de Ron Santa Teresa, que yo creo que es uno de los personajes más increíbles para entrevistar de Venezuela. También un sucesor que sacó adelante esa empresa familiar en circunstancias muy difíciles. Entonces los espero los otros dos webinars. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.